Buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? Encantado. Hoy tenemos con nosotros a Adrián González, que estudió Lane y durante la carrera pues fueron, entre él y otras dos personas, otros dos compañeros, fueron pergeñando un proyecto y ese proyecto pues acabó convertido en una startup que se llama Ox Motorcycles. ¿Qué es lo que hacéis, Adrián? Lo primero de todo. Pues a grandes rasgos lo que hacemos es lo que decimos que hacemos son motocicletas icónicas, es decir, de estilo retrofuturista que recuerdan un poco al estilo del pasado, pero combinadas con las nuevas tecnologías, como es la tecnología eléctrica, software y demás. Entonces es un poco una intersección de pasado y futuro, pero en forma de motocicleta Ajá. eléctrica. Vale. Y entiendo que vosotros diseñáis y también fabricáis. Nosotros diseñamos y tenemos la fabricación o la manufactura, en este caso, externalizada en una empresa en China, que, bueno, tenía cierta experiencia, una gran experiencia con más de 10 años en el sector de crear motocicletas eléctricas y la tenemos externalizada allí. Pero el diseño y el control sobre el producto lo seguimos teniendo interno. Ajá. ¿Y el hecho de que el producto venga de otro país genera problemas a nivel logístico, a nivel importaciones, o es todo transparente? Genera no problemas, yo diría más desafíos. Sí que es cierto que no es lo mismo fabricar aquí que allí en muchos sentidos, sobre todo el hecho de la mano de obra y la capacidad de conseguir suministro y recurso en China es muchísimo mayor. Ese es el pro. También tiene mucha más experiencia que en Europa, eso también es un pro, pero luego como en contra tiene el tener que enviarlas desde allí, recepcionarlas en aduanas y pagar todos los impuestos correspondientes, pues son contras. Pero si pusiésemos ambas cosas en una balanza, hay más a favor y en contra y es por eso también decidimos externalizarlo en China. ¿Cuesta mucho en impuestos el pasar un bicho de estos? Perdona que le llame bicho, ¿eh? No, no pasa nada. Es Sí, cariñoso, sí. o sea, al final sí que es cierto, España y China tienen ciertos tratos, bueno, sobre todo burocráticos y demás, pero sigue siendo caro. Es decir, sí que tiene un coste que nos repercute directamente además en producto, porque claro, allí no pagas el impuesto, entonces lo mutas como un gasto al final para ti. Pero bueno, aún así sigue siendo rentable. Es decir, que esta desventaja se compensa ampliamente con las ventajas que tiene traer el producto de allí. Eso es. Vale, ¿cómo surge la idea? O sea, ¿erais compañeros de clase, de estudios? Sí, Ya sé que en Lane hay que emprender desde el primer día. Imagino que vosotros ahí, "Buah, ¿qué hacemos?" y tal. ¿A alguno de vosotros le gustaban las motos o cómo fue eso? ¿Cómo surgió la idea? Es curioso porque ninguno de nosotros es motero, pero la historia fue que allí en Estados Unidos estábamos en búsqueda de nuevas ideas y en el vecindario en el que vivíamos había un montón de coches antiguos americanos, Ajá. típicos muscle cars, abandonados en las puertas y demás. Entonces, la preidea o la semilla de la idea, por decirlo así, nació en, joder, todos esos coches que puedes comprar por nada, porque al fin y al cabo están abandonados, pero la estética retro sigue siendo muy demandada hoy en día. ¿Qué pasaría si los comprásemos y los electrificásemos? Bueno, cambiásemos todo el interior y lo hacemos con tecnología eléctrica, que al final es el futuro o uno de los Sí, sí, futuros. sí. Y bueno, nació un poco así, es cierto que luego varió a motos ¿En qué ciudad estabais porque entonces, en Estados en Unidos? Seattle, vivimos en En Seattle, sí, Seattle, vale. Estabais ahí estudiando. Dentro del plan de Lane Internacional habíais ido a eso Seattle, es. ¿no? Tenemos un itinerario allí de 6 a 10 meses y bueno, la verdad que fue muy bien, nos inspiró mucho la ciudad y bueno, fue un poco el germen de lo que es la idea hoy en día, ha evolucionado un montón, está claro, pero bueno, la idea de vehículos retro, pero con una tecnología actual o un poco más futurística, nació ahí. Vale, entonces esta misma idea la pasasteis a las motos. Eso es. Pero también compráis motos abandonadas o motos viejas.
Entonces lo que hicimos, eso es, volvimos a Bilbao Ujú. y allí lo que hicimos fue compramos una moto antigua y la cambiamos, la convertimos totalmente a eléctrica. Luego utilizamos impresión 3D y demás para darle un poco el estilo o provocar o evocar un poco el concepto que buscábamos de Ajá. retrofuturista. Y de hecho, bueno, fue un trabajo de 3 o 4 meses en reconvertir esa moto. La expusimos en un evento que fue en Bilbao, que se llama el SUM, que era un congreso de movilidad urbana. La verdad tuvo muchísimo éxito, el concepto como tal. Y después de eso, pues ya decidimos lanzarnos a sacar la empresa y ir a China, fabricar allí. Hicimos bastantes más prototipos y demás. Pero bueno, el germen es ese. Erais todavía estudiantes. Todavía Estamos éramos hablando, todavía estudiantes, sí. estabais haciendo segundo, tercero, son 4 años, ¿verdad? Son El 4 años de grado que carrera, estáis eso es. haciendo. Sí, Y entonces empezasteis ya a plantearoslo más en serio. Hasta entonces habéis hecho bricolaje, digamos, ¿no? sí, bricolaje, muy bien dicho además. Sí, sí, Ajá. Y entonces ya dijisteis, bueno, esto hay que darle cuerpo, hay que darle forma de empresa. eso es. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos así más relevantes que tuvisteis que dar? Porque Mm, hablamos de muchas cosas, hablamos de todo lo que es el papeleo, que eso está más o menos procedimentado, pero la parte que tiene que ver con la fabricación tuvo que ser muy complicada, ¿no? mm. Bueno, sí, lo primero que hicimos fue juntar elementos claves. Para nosotros un elemento clave era el personal o la experiencia que podían aportarnos. Nosotros al final tenemos una experiencia previa que es bastante específica en desarrollo de negocio y Ujú. bastante plana también, es decir, no tocamos ingeniería, no tocamos. Entonces, lo primero que hicimos fue atraer a gente que era más experta en eso. Eh, Luego, lo que hicimos, aparte, o sea, con ellos estudiamos Perdona, gente experta en motos, en en, electrificación, en en ingeniería, motores. pues justo Vale. en diseño, luego en tecnología eléctrica Ujú. y en motos. Cogimos esos tres expertos. Entonces, lo que hicimos con ellos fue tantear cómo sería una producción local, la desechamos y entonces fue cuando yo y mi compañera Valeria en ese momento nos fuimos a China y estuvimos allí 4 meses, pues viendo en general las fábricas allí. Eh, era curioso porque nos fuimos a distintas fábricas con una foto de la moto que hicimos en Bilbao y preguntando, oye, o sea, sin ningún tipo de experiencia, oye, ¿esto lo podemos hacer aquí? Sí, no, y pues cuánto vale, etcétera, etcétera. Entonces fue un proceso mucho Ajá. de ver qué hacían allí, si cuadraba, y fue un proceso muy largo, porque esos 4 meses allí al final han acabado siendo unos 2 años en los que realmente sí que te metes en profundidad en el producto, pero como, bueno, acompañado de la fábrica, que son los que realmente saben. Te tengo que hacer dos preguntas ahora, Adrián, antes de que se me olvide. Dime. Primera, has dicho que buscasteis gente experta en diseño, en tecnología eléctrica, en motos. ¿Dónde encontrasteis eso? Porque, Eh, o sea, ¿habéis puesto un anuncio en InfoJobs o qué, qué habéis No, hecho? no, fue todo por pues preguntamos, oye, necesitamos estos perfiles, ¿conocéis a alguien? Y dio la casualidad que un compañero en ese momento conocía a uno que Ujú, trabajaba en carreras de motos eléctricas, ujú. otro chico que trabajaba en impresión, entonces fue como un poco preguntando, un poco boca a boca. Sí, sí, sí. Luego, has dicho que fuisteis a China a ver fábricas, ¿vale? Esto hay que organizarlo de alguna manera, no creo que vayáis, cojáis el primer vuelo que sale, os plantáis allí, venga, vamos a buscar fábricas, ¿no? ¿Cómo sabíais dónde ir? ¿No? Bueno, en la carrera conocimos bueno, medio fundó la empresa un chico que es de origen chino Ujú. y que, bueno, nos ayudó en todo lo que es la parte china. Es cierto que siendo extranjeros y estando allí solos hubiese sido bastante complicado y es por eso que él nos echó una mano en eso y, bueno, y sigue participando activamente en el proyecto, aunque es menor el tiempo que, O sea, que está, pero bueno, tenéis un chino en el proyecto, vamos. eso Vale, es. vale, vale. Eso ayuda bastante, claro. Y, Muchísimo, y muchísimo. las fábricas que visitabais, joder, ¿son fábricas especializadas en motos o especializadas en componentes eléctricos? O sea, ¿qué es lo que fuisteis a ver? Pues
Bueno, previamente a eso nosotros empezamos la carrera en China. El primer año, los primeros 6 meses de la carrera fueron allí. Entonces, ahí ya nos dimos cuenta que todos, o la gran mayoría de la gente que vivía allí en Shanghái o en otras ciudades, se movían en motos eléctricas. Motos o scooters, ambas. Entonces, ya teníamos conocimiento previo en que allí lleva mucho tiempo haciendo eso. Y fuimos, pues miramos por internet distintas fábricas de motos eléctricas, específicamente de motos eléctricas. Y dio la casualidad, bueno, no es ninguna casualidad, es que todas estaban localizadas en una misma zona, es decir, todos se suministran entre todos, allí es como un clúster. Entonces, nada, fue ir a esa zona e ir puerta por puerta, preguntando un poco si podían hacernos la moto que teníamos ahí impresa o no. ¿Y qué os decían? ¿Os miraban con cara de chinos? Cara de chinos, Pues, desde luego. Pero caras... ¿O pues estaban habituados a ese tipo de gente que les viene allí con una foto y no, les dice, ¿podéis hacer esto? no estaban habituados, lo primero, en recibir a gente tan joven Ajá, como nosotros. ajá. Yo, sinceramente, hablando claro, yo creo que flipaban un poco cuando nos veían entrar por la puerta. Sí, sí, yo recuerdo que al principio incluso no nos tomaban muy, muy en serio, pero bueno, al final dimos con varias que sí que parecían estar interesados y estuvimos manteniendo las conversaciones con ellos durante un tiempo, fuimos a visitarles otra vez, como esta persona, Charlie Chon, que es nuestro compañero chino, vivía allí, pues él sí que mantuvo una relación más firme y demás. Entonces fue cuestión de tiempo de ganarnos la confianza. Sí, sí, sí. Para alguien que quiera hacer algo parecido, no en motos, para que no se hagan la competencia, pero alguien que quiera hacer algo parecido, que se quiere ir a China, ¿qué le recomiendas? Tener allí una persona, claro. Eso es lo óptimo. Lo óptimo es tener una persona de confianza que viva allí y sobre todo que hable el idioma. Claro. Si no, pues armarte de valor e ir para allá. Es cierto que China está bastante avanzada en todo tema de negocios, o sea, no es que sean, sino, o sea, están preparados y saben recibir a gente extranjera. Entonces, bueno, nada, armarte de valor y ir para allá. Es decir, que habéis encontrado muchos casos en los que os recibían ya con conocimiento de inglés, por ejemplo, que Poco. sabían pocos. Es cierto que las fábricas de motos eléctricas por lo general son bastante tradicionales, es decir, no es lo mismo si vas a China a buscar un proveedor de dispositivos inteligentes, que entonces muy probablemente hablarán inglés y muy bien, a irte a algo de motos eléctricas que es un sector mucho más tradicional. Entonces, pues hablaban inglés pero muy poco, entonces por eso casi siempre llevábamos a nuestro compañero también para que nos tradujese. Ya, ya. Muy bien. Bueno, entonces ya habíais hecho los contactos en China, estabais ya más o menos convencidos de que os podían ayudar en la fabricación y ya volvéis a Bilbao y decís, bueno, ya podemos empezar a ofrecer el producto, vamos a terminar de diseñarlo. ¿Cuál fue el siguiente paso? Realmente volvimos a Hilo y no teníamos nada de dinero. Sí que es cierto que previamente nos había dado una ayuda al gobierno, BEAS en este ¿Sí? caso, y bueno, con eso podemos tirar a terminar de acabar, o sea, ir al viaje, que esta gente, que estos perfiles, pues que nos pudiesen ayudar, pero volvimos a Bilbao y no teníamos dinero, entonces habíamos avanzado mucho, pero no podíamos seguir. Entonces lo que hicimos fue convencer a 10 personas que se fuesen personas, no cualquier persona, sino es personas que fuesen expertos más o menos en verticales que nosotros creíamos que podrían ser interesantes para el proyecto y convencerles para que invirtiesen en la empresa 2.500 euros cada uno. Entonces era bastante complicado porque íbamos con, sí, hemos estado en China tal, pero al final nadie tenía, o sea, no teníamos una moto que funcionase bien, no, Claro. simplemente era un concepto y una idea. Y bueno, tardamos unos 6, no menos, 5 meses en encontrarles y que encontramos al final, pues son 7 personas que pusieron 30.000 euros entre todos. Y con eso ya pudimos avanzar en terminar los diseños, bueno, y seguir avanzando con la empresa. Estoy entendiéndote bien. ¿Quieres decir que habéis conseguido que 10 personas que no conocíais de nada y presentándoles solamente vuestra idea,
os dieran cada uno de ellos 2.500 euros. Sí, bueno, es cierto que dos de esas personas eran, bueno, es lo que nosotros llamamos familia y amigos. Al final había gente que no conocíamos de nada Vale. y luego están nuestras familias Había también, pero algunos sí los conocíais, pero había otros que no sí, los claro, conocíais. pero otros nada, A ver, nada. y cómo habéis conseguido que pongan dinero sin así? Eso es súper complicado. O sea, ¿cuál ha sido el argumento que crees que les ha convencido? Pues si te soy totalmente sincero, yo creo que era más el ímpetu y las ganas que le echábamos nosotros antes que, o sea, podían ver que era un proyecto que podía tener cierta viabilidad. Es cierto que era una etapa muy incipiente, entonces, pues a lo mejor veían que podía funcionar, pero las posibilidades de fallar eran mucho más altas que las de conseguirlo. Pero yo creo que un poco el ímpetu y las ganas del equipo promotor fue lo que les movió a hacer esa apuesta. O sea, que tú crees que se trataba casi de una donación a una gente que veían con muchas ganas. Casi, Eh, casi. Ahora, viéndolo con perspectiva, yo creo que muchos de ellos pensaron que no iban a recuperar el dinero. O sea que sí, 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 sí. Fueron un poco locos, pero bueno, al final le han sacado rendimiento a ese dinero. Entonces, Sí. bueno, apostaron, pero ¿Por bueno. qué dices que le han sacado rendimiento? Porque ya han podido vender sus acciones. Bueno, es que después de esa ronda, y me saltó gran parte de la historia, en noviembre de este año recibimos otra ronda de inversión de 312.000 euros. Entonces, lo que ellos compraron por 2.500 euros, en este noviembre valía, no sé si, bueno, bastante más. La valoración de la primera ronda era de 250.000 euros y la última ronda era de 1,5 millones. Entonces, en menos de un año multiplicaron por 7, O sea, en vuestra primera ronda valorabais la empresa en 250.000 euros. en 250.000. Ah, claro, ellos Y en las, cuando ponían 2.500 estaban comprando el 10%, entonces. el 1%. 2.500 por 10, O no me sea, con el sale. 1, con un 25.000 con 1% el valía 100%. 2.500, Vale, vale, tienes razón. 2.500 euros. Sí, He calculado mal, sí, correcto. Sí, sí. no pasa nada. Sí, Vale, entonces, bueno, tomaron una decisión bastante arriesgada, pero bueno, en cuestión de un año han multiplicado por mucho, entonces está bien. vale, claro. Y una vez que habéis conseguido estos 2.500 o estos 25.000 euros más o menos, es lo que captasteis, ¿no? 30.000 sacamos justo. 30.000. Vale, o sea que 30.000, sí. captasteis a 12 personas. No, porque algunas personas pusieron en vez de 2.500, 5.000. Ah, vale, vale. Y entonces ya teníais un poco de dinero y ¿qué es lo que hicisteis después? Pagar deudas, lo primero. Y eso siempre, lo Como el que le primero. toca Y la luego lotería, ¿no? Lo primero es tapar pagar, agujeritos, ¿no? eso es. Y empezar un poco de cero. Ujú. Y pues invertimos parte en China, en fabricar prototipos. Gran parte fue eso. Y luego utilizamos el restante en una pequeña idea que, bueno, en ese momento era bastante pequeña, pero ahora mismo es una de las mayores realidades de la empresa, que es el software que va con la motocicleta, que, bueno, es uno de los grandes valores diferenciales de la moto, que es, en ese momento se llamaba Smartbox, ahora se llama Lisa. Pero bueno, súper simplificado es que cada moto lleva un dispositivo inteligente Ujú. que hace que la moto, mediante sensores, conexión a la red, sea más segura y mucho más segura a la hora de que tienes una pantalla incorporada, no tienes que estar con el móvil, tienes sensores a los lados que te avisan y demás. Y luego mucho más conectada, es decir, tienes datos de cómo conduces, cómo mejorar y demás. Entonces, Ujú. fue una pequeña inversión que hicimos, no sé si fue 6.000 euros muy al principio y que ahora es uno de los activos más importantes de la empresa. Se fumó más o menos cómo se repartió los 30.000 euros. Ujú. Ya, Por ya. supuesto, nada para los fundadores. Nosotros no cobrábamos y no hemos cobrado hasta que hemos conseguido esta ronda. Fue todo para invertir. Ajá. ¿Y de qué vivíais? Me imagino que de la familia, ¿no? Claro, todavía erais Claro, jóvenes. Claro. hombre, Vale. tenemos la gran suerte. Ahora cuando nos preguntan, siempre decimos que teníamos la gran suerte de que teníamos el umbral de la universidad
de todavía ser unos universitarios mantenidos por las familias para poder realmente invertir el dinero en lo que nosotros en ese momento consideramos que iba a generar valor en el futuro. Ah, muy bien. Y ya con con prototipos, con software, lo siguiente habrá sido empezar a vender o o no. Justo. Sí. Sí, 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 pero justo cuando fuimos a empezar a vender, vino pues uno de los mayores problemas que COVID. hemos tenido hasta ahora, que es el COVID, lógicamente, como muchos otros. Entonces, pues fíjate que al principio de febrero ya teníamos el prototipo con el software instalado y demás. Está dispuesto para hacer pruebas a clientes y que comprasen el producto. Y hicimos una prueba en la que vino unas 50 personas, pues éxito. Nos encantó, pues 2 semanas después estábamos todos en casa confinados. Entonces, de tener toda una estrategia montada para empezar a vender basado en el contacto físico entre el producto y el cliente, tuvimos que cambiar a hacer eso, pero de forma digital. O sea, fue un golpe, bueno, un golpe, supongo que con esto comparado con lo que le han pasado a otras empresas, esto no es nada, pero bueno, tuvimos que reinventarnos de forma de que ahora las ventas eran online, teníamos, la gente configuraba la moto, bueno, dimos un poco la vuelta a la tortilla en la empresa y pasamos la mayoría de la actividad comercial a digital. Y bueno, durante el 2020 tuvimos que hacer estos reajustes. Por supuesto, nos paró la segunda ronda de inversión, esta que hemos cerrado hace muy poquito, lo cual fue otro batacazo porque, claro, dices, tienes un plan hecho para tener dinero durante X meses y sobrevivir, a de repente que pase esto y a saber cuándo puedes volver a vender una moto. Entonces, bueno, eso fue lo malo y luego por el lado bueno, como la gente pasaba tanto tiempo en internet porque estaba en casa encerrada, pues nos subimos un montón las visitas, nos viralizamos de cierta forma online y subieron un montón las ventas. Entonces, bueno, todo tiene algo bueno, o sea, algo malo, pero si lo sabes ver bien, pues si le das la vuelta igual puedes sacar beneficio de ello. Entonces, eso ha sido un poco nuestro 2000 cuando empezamos a vender el primer semestre del 2020. Vale, has dicho que se retrasó la ronda, pero al final la habéis conseguido. ¿Qué es lo que qué es lo que ha pasado? Sí. A pesar de todo, habéis conseguido vender. Y sinceramente, nosotros teníamos un punto de inflexión que era si en verano del 2020 no conseguíamos la ronda de inversión, no tenía ningún sentido que los fundadores siguiesen trabajando. O sea, podíamos empezar a buscar otras cosas y demás y cerrar la empresa. Y en verano, de repente, de todos los inversores a lo largo de la primera etapa de la pandemia, de marzo en adelante, están pensando más y poniendo su tiempo en cuidar lo que ya tenían para que no se les escapase que realmente abrir opciones a empresas nuevas. Entonces, de ciertas conversaciones que sí que teníamos abiertas, es cierto que se cayeron todas y fue un golpe duro. Pero luego en verano, después de las reservas y demás, volvimos a ir a varios eventos de inversión online, pitchear y demás. Y bueno, conseguimos de unos contactos, entramos en una plataforma que se llama Startup Explore, que al final entendimos que el riesgo de esta ronda, si iba a ser tomado por una sola entidad, iba a ser muy complicado que nos diesen 300.000 euros. Entonces lo que hicimos fue a través de esta plataforma se puede invertir desde 500 euros. Entonces minimizamos el riesgo un montón y lo dividimos entre un montón de gente y al final conseguimos desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, en esos 3 meses conseguimos 312.000 euros por parte de 94 inversores. Wow. Entonces eso fue un poco Y lo que aquí hay pasó. gente de todo tipo, claro. Estamos hablando de una plataforma Sí, online que hay hay inversores muy diversos, sí, sí. desde un Y grupo que invirtió 100.000 hasta un montón de personas individuales que han invertido 500 euros. O sea, o hay sea, un rango hay uno que enorme sí que de. hay uno que sí que ha invertido más que los demás. Sí, sí, hay uno que es un grupo valenciano que ha invertido 100.000 y luego otro madrileño que ha invertido 12.500 y el resto todo personas físicas individuales.
¿Y qué crees que les ha motivado esta vez? Porque esta vez no han tenido la ocasión de veros en directo, ¿no? Estar ahí, bueno, por internet. Ah, Por internet, sí, mantengo que una de las principales razones sigue siendo, yo creo que el entusiasmo que vio el equipo promotor y, y al final, pues el mayor punto es que ya teníamos 40 y tantas personas que habían reservado la moto. Entonces, eso demostraba que había cierto mercado para nuestro producto. ajá. O sea, ya cuando se cerró la ronda ya teníais 44 reservas de moto. Eso es. Vale, esto es independiente de la financiación. Estamos hablando de ventas, de Ventas, preventas, porque todavía no tienen la moto, preventas. pero sí Eso es, están pagaron solo reservando. 40 euros. 40 euros. Era una entrada súper pequeñita, porque Ajá. claro, también como le cuentas al cliente que paga el total de una moto que ni siquiera ha visto, Claro, simplemente lo ha visto el por cliente también imágenes y demás. se está arriesgando a perder el dinero, claro. Porque esto, Claro, claro. mañana cerráis la persiana y se quedan sin el dinero, claro. Sí, por eso eran solo 40 euros. Ahora sí que es cierto, como ya tenemos cierta estabilidad, lo hemos subido, pero antes sí que eran 40 euros. Para no generar Ahora cuánto conflicto. pedís? Ahora es 150 estos 2 meses, 3 meses y luego ya pasan a pagar o financiar la moto a Sí, través sí. de un banco o Vale. como vean. ¿Y cuánto vale una moto al final? El precio final. 5.200 euros. Joder, son motos para caprichosos. Bueno, dentro del sector eléctrico Y es verdad que como son eléctricas valen más. bueno, está lo que nosotros llamamos, hay un gap en el que están muchas scooters que te puedes comprar hasta 3.500 euros, pero luego si quieres dar un paso a una moto un poco más grande, que no sea una scooter, ya te tienes que ir a motos más caras de casi 10.000 euros. Ya. Entonces, ahí es donde vivimos el hueco. Alguien que no quiere una scooter, quiere algo un poco más, pues, con más cuerpo, pero no quiere gastarse 10.000, 15.000 euros. Entonces, ahí es donde encontramos al cliente. Claro. Vale. Y entonces, joder, estáis ofreciendo motos que van a valer 5.200 euros. ¿Tenéis ya alguna que hayáis terminado, que esté ya en el mercado a día de hoy? No, Todavía no. tenemos prototipos. Tenemos en China, estamos avanzando con la producción bastante, pero es un proceso muy complejo. De hecho, nosotros en un principio íbamos a entregar motos en febrero o en marzo del año pasado y todavía seguimos sin entregar. O sea, Bueno, eh, claro, ha pasado en medio lo que ha pasado. bueno, no quiero pensar que hubiese pasado sin COVID. Aún así, creo que no hubiésemos cumplido con el plazo. Pero ahora el COVID, si vamos tarde, el COVID lo ha espaciado todavía más y lo sigue espaciando, porque no es que ahora mismo ya no haya COVID, sino que seguimos teniendo mucho problema de suministro en China porque allí, por ejemplo, con el COVID son mucho más... Precavidos. sí, es decir, mira, hace poco hubo 12 contagios repartidos en distintas penínsulas de China y por ello el gobierno chino decidió escalonar las vacaciones de las fábricas. Es decir, ahora ya no se van todas las fábricas a la vez de vacaciones, sino que se van escalonadas. Por lo tanto, otro retraso. Pero bueno, aún así lo estamos manteniendo. Pero bueno, en China ya está todo bien montado, listos para producir en masa y podemos producir hasta 30 unidades diarias. Es decir, tenemos una capacidad productiva muy alta. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo crees que vais a tener la primera moto ya en las calles? Pues la primera moto la vamos a tener en España en enero, febrero, marzo, en abril de este año. La moto final ya. Ya es definitivo. Esta fecha Ya es sí que no. definitivo, sí. Vamos a tener, de hecho, 5 o 6 unidades que serán para eventos, para Ajá. algunos concesionarios que las quieran probar y demás. Y luego las primeras 150 unidades las traemos en septiembre. O sea, nos dejamos de marzo a septiembre para asegurarnos que sea un producto sólido. Ajá. Porque siempre cuando se hace por primera vez un producto, aunque ya ha habido muchas pruebas, pero siempre no es lo mismo hacer una prueba en laboratorio que realmente tenerla en la calle con frío, calor, lluvia y tal. Entonces nos dejamos un cierto tiempo de reacción en caso de que algo no fuese como pensábamos. Sí, sí, sí.
¿Y estas 150 las tenéis ya reservadas o falta todavía alguno que quiera todavía hasta tiempo? No, todavía, de esta primera tirada todavía hay algunas sin reservar. Sí que es cierto que los concesionarios no compran de una en una, compran de muchas en muchas. Entonces, a la mínima que entra un concesionario, si ya se te va al siguiente batch. Pero realmente eso, o sea, vamos a pedir de constante. Entonces, no va a haber en ningún momento que digas, tienes que esperar 6 meses por tu box. No, será cosa de un mes, mes y medio si no estás dentro de este primer batch. Ok. Eh, ¿Quién compra estas motos? ¿Cómo es el perfil del cliente? Esa es una pregunta y la otra es, ¿cómo los encontráis? Bueno, Pues me has hablado un poquito antes de la viralización durante, mm, durante el COVID y demás, pero bueno, ahora me lo explicas un poquito mejor. pues fíjate, hablando de clientes, nuestra primera idea de quién creíamos que podía ser nuestro proto cliente era gente que tenía nuestra edad con un nivel económico medio alto, que no sé si directamente pagaban ellos la moto o incluso se las pagaban sus familias. Eso fue nuestra primera hipótesis. Cuando pasó lo del COVID y nos medio viralizamos de alguna forma, nos dimos cuenta que todos los clientes que nos estaban entrando no eran para nada lo que creíamos. Es gente más mayor, yo diría de unos 28 a unos 40, 45, o sea, es un rango bastante 99% hombres Ajá, y con un nivel económico medio alto. ajá, ya, ya. Ese es nuestro primero, o los que primero han confiado. ¿Y por qué? Yo creo que también cuando hemos hablado con ellos nos decían que era una moto que les evocaba mucho a las primeras motos que tenían cuando eran muy jóvenes. Y era como recuperar ese sentimiento de cuando eres joven, aventurero, libre y demás, pero adaptado a la ciudad con la que se iban a encontrar en los próximos 20 años. Sí, sí, sí. ¿Y cómo los habéis encontrado? ¿Cómo habéis conseguido esa viralización? Porque entiendo que os han Web, visto por la viralización, ¿no? sí, digital, todo digital. Es gente, normalmente estos clientes también es gente que está muy puesta en el sector eléctrico Ujú. o movilidad sostenible. Entonces, pues cuando sales en una web típica de estos temas, hay mucha gente que te conoce a través de eso. Y luego a través de redes sociales y demás. Ujú. O sea, es gente que ha leído algún artículo, que sigue blogs de movilidad sostenible o Twitters o cosas así. Y luego, además, vosotros, pues vuestros, no sé, ¿qué habéis utilizado más? ¿Twitter o Facebook? Instagram para la gente más joven, Facebook para la gente un poco más mayor y algo luego estos portales especializados en movilidad eléctrica han sido los que han hecho pues alguna review, bueno, review no porque no está el producto, pero bueno, alguna presentación y demás. Ajá. Entonces, un poco la unión de esas tres. Sí, sí, sí. Y también se da el hecho de que hay compradores que luego invierten. O sea, ¿tenéis alguno que se solapa, Sí, que ha reservado la moto y que luego ha invertido a través de Startup sí, Explorer? Ajá. sí, ha habido varios, no todos, casi va a ser más al contrario, gente que ha invertido y que luego compre la moto, Ujú, pero también ha habido gente que compró la moto y ha dicho, además es que quiero invertir, no sé qué, ujú. vamos, no sé, no creo que más de 5 personas. O sea, tenéis, en el fondo vosotros tenéis un club de fans que da dinero. O sea, eso es una cosa muy valiosa. O sea, sí, porque uno de los valores que trabajamos mucho es el sentimiento de comunidad dentro de, o sea, el sentimiento de pertenencia a una marca, por así decirlo, y lo trabajamos mucho continuamente en redes sociales, en todo. Entonces, es cierto lo que dices cuando la gente realmente no hemos tenido ningún comprador que se haya enamorado del producto por su rendimiento, por ejemplo, ni se haya enamorado porque todavía no lo han probado o se haya enamorado de la velocidad o tal. Ha sido gente que lo primero que le ha entrado por los ojos es cierto que ha sido el diseño de la moto, con lo que te comentaba, que evoca mucho a tiempos pasados, Ujú, pero luego es gente que le gusta mucho la marca, que si sacamos camisetas siempre preguntan para comprar, o ujú. sea, es un poco el ecosistema en general o el Sí, mensaje que tratamos de transmitir el que más les engancha. sí, sí, sí.
Y te iba a preguntar por siguientes retos, pero claro, el reto más evidente es tener las motos disponibles, ¿no? Entiendo que ahora Sí, estáis muy, muy volcados en la fabricación, ¿no? sí, ese es Y el principal con, reto, con el inconveniente de que viajar a China está muy complicado ahora mismo. claro. O sea, Mm. eso es uno de los retos principales. Tenemos varias visitas pendientes a la fábrica cuando acaban hitos importantes de fabricación. El problema que tenemos es que ir a China es complicado, aún así podríamos ir, pero tienes que hacer 15 días de cuarentena en un hotel, entonces ya mínimo te tienes que guardar un mes de tu tiempo para poder hacer este proceso y ya no solo nosotros los fundadores, sino parte del equipo que son ingenieros, que entonces ya no solo que vaya yo, sino que tiene que ir más gente y es complicado cuadrar las agendas Claro. para un mes de duración. Y el chico que tenéis ahí en China, por lo menos ese sí puede, ¿no? El Sí, socio. ese habitualmente va a la fábrica y demás, Menos sí, mal que sí. tenéis a alguien allí, ¿no? Menos mal. Pues sí. Sí, sí, aún así las comunicaciones, es cierto que o sea, los chinos, voy a hablar de los chinos más concretamente y los europeos, españoles más concretamente, somos muy distintos. Entonces, aún hablando distintos idiomas y aunque tengas un traductor, es complicado mantener, sobre todo negociar con ellos, son muy, muy duros y no tienen escrúpulos muchas veces Mm, en la negociación. Entonces, bueno, claro. pero teniendo a alguien local, bueno, por lo menos suavizas un poco esta diferencia. Sí, sí, sí. Muy bien, pues bueno, yo creo que hemos recorrido todo. ¿Vais a buscar más rondas ahora o ya ahora estáis tranquilos por una temporada? No, 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 continuamente. O sea, de hecho, cerramos la ronda y a la semana siguiente ya tenemos que empezar con la siguiente porque son procesos muy, muy lentos. Tanto la parte en contra de la persona o la grupo o la entidad que mejor encaje haga con tu empresa. Punto uno. Punto dos, que esté de acuerdo con las condiciones. Y luego hay un proceso burocrático por detrás que de verdad yo no sé qué estamos esperando para suavizarlo porque es que es muchísimo tiempo el que gasta realmente burocrático. Entonces, estamos preparando ya y en conversaciones con distintos fondos de Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Es curioso que sean los fondos extranjeros los que más se acerquen a una empresa española y ya estamos preparando para el final de año conseguir otra ronda muchísimo más grande que la anterior y que nos permita expandirnos por toda Europa y Estados Unidos. Ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adrián. Muchísima suerte Muchísimas, también con todo lo que estáis abordando y nada, encantado de conoceros. muchas gracias a ti y muchas gracias por la entrevista. Me he sentido muy cómodo.